Hola, mi nombre es Ketsi Marchain y hoy les estaré explicando el método de las dos fases. Este método se aplica cuando luego de llevar un modelo de programación lineal a su forma estándar no se dispone de una solución básica factible inicial. Para mostrar la ejecución del método, realicemos el siguiente ejercicio. Resuelva el siguiente modelo de programación lineal utilizando el método de las dos fases. Minimizar z igual a 2x1 más 3x2 más x3 sujeto a las siguientes restricciones. El paso 1 es plantear el modelo matemático. Para ello colocamos las variables de decisión, seguidamente de las restricciones y finalmente la función objeto. Posterior a ello iniciamos con la fase 1. Consideramos un problema auxiliar que resulta de agregar tantas variables auxiliares a las restricciones del problema, de modo de obtener una solución básica factible. Luego se debe resolver un nuevo problema que considera como función objeto la suma de las variables auxiliares, utilizando el método simplex. Si el valor óptimo alcanzado al finalizar la fase 1 es 0, se debe pasar a la fase 2. En caso contrario, no existe solución factible al problema. El segundo paso es expresar todas las restricciones como ecuaciones. Para ello se agregan variables de holgura y variables artificiales según sea el caso, considerando el tipo de restricción. En este caso particular, la ecuación 1 y la ecuación 2 tienen como tipo de restricción mayor o igual, por lo que se resta una variable de holgura y se le suma una variable artificial. El paso 3 es expresar la función objeto en base a las variables artificiales. Para ello planteamos una nueva función objeto que se centra en las variables artificiales sustituyendo la variable z por r. Igualando la función objeto a 0 nos queda r menos r1 menos r2 igual a 0. Con los datos obtenidos realizamos nuestra primera tabla. El paso 4 es convertir los datos obtenidos en una tabla simplex. Para ello se debe cumplir que el valor correspondiente a la columna de las variables r1 y r2 debe ser 1 y el resto de la columna 0. Se puede observar que en la fila 1 no cumple con la siguiente condición, por lo que se crea una nueva fila f1 a través de operaciones elementales, teniendo así nuestra nueva tabla. El paso 5 es encontrar la columna, fila y elemento pivot. La columna, en este caso como se está minimizando, se selecciona la variable con el coeficiente más positivo de la ecuación objeto. En este caso, x2 es la variable que entra. Para la fila se calcula el valor de la columna solución entre el coeficiente de restricción estrictamente positivo que se encuentra en la columna pivot y se selecciona el resultado de menor valor. En este caso, R1 es la variable que sale. El elemento pivot corresponde a la intersección entre la columna y la fila pivot. En este caso, el 4. Este elemento se debe convertir en 1 y el resto en 0 a través de operaciones elementales. El paso 6 corresponde a las operaciones elementales entre filas. Para esta primera iteración convertimos el elemento pivot en 0 multiplicando la fila 2 por un cuarto. Para pasar el elemento que está por debajo del elemento pivot a 0, multiplicamos la fila 2 por menos 2 y la sumamos con la fila 3. Para pasar el elemento que está por arriba del elemento pivot a 0, debemos multiplicar por menos 6 la fila 2 y sumarla con la fila 1, obteniendo nuestra nueva tabla. Se repite el paso 5 ya que existe otro elemento positivo en la fila correspondiente a la función objeto, por lo que la columna pivot es la correspondiente a la x1 que es la variable que entra y la fila pivot es la correspondiente a la r2 que es la variable que sale. El elemento pivot es 5 media.
Por consiguiente, se debe repetir el paso 6 de las operaciones elementales entre filas. Para esta segunda iteración, convertimos el elemento pivot en 1 multiplicando la fila 3 por 2/5. Para convertir los elementos que están por arriba del elemento pivot, inicialmente se debe multiplicar la fila 3 por menos 1/4 y luego sumarla a la fila 2. Posterior a ello, debemos multiplicar la fila 3 por menos 5/2 y sumarla con la fila F1, obteniendo de esta manera nuestra nueva tabla. En este caso, como la función objeto es igual a 0, tenemos un tablero óptimo, por lo cual podemos llegar a una solución del tablero original. Si fuese mayor que 0, quiere decir que nuestro ejercicio no tiene solución. Continuamos con la fase 2, que consiste en resolver a través del método simplex el problema original a partir de la solución básica factible inicial hallada en la fase 1. El paso 7 consiste en eliminar las variables artificiales, por lo que obtendríamos un nuevo modelo algebraico con nuevas restricciones. En este caso utilizamos la función objeto inicial, la igualamos a 0 y la colocamos sujeto a restricciones obtenidos en la tabla anterior. Posteriormente a ello, obtenemos nuestra nueva tabla con la función objeto y las restricciones obtenidas en la fase 1. Repetimos el paso 4, que consiste en convertir los datos obtenidos en una tabla simplex. Para ello se debe cumplir que el valor correspondientes en la columna de las variables x1 y x2 debe ser 1 y el resto de la columna 0. En este caso, la única que se debe cambiar es la fila 1, por lo que se multiplica la fila 3 por 2, se multiplica la fila 2 por 3 y ambas se suman con la fila 1, obteniendo una nueva fila 1 que cumple con la condición inicial, por lo que obtenemos nuestra nueva tabla. Como es un ejercicio de minimización y no tenemos elementos positivos en la fila 1 que corresponde a la función objeto, ya tenemos nuestro tablero de solución. El paso 8 corresponde a dar una solución óptima al problema. A través de nuestra última tabla podemos ver nuestra solución factible. x1 corresponde a 4/5, x2 corresponde a 9/5 y z corresponde a 7. En función de practicar este método de programación lineal, se dejan los siguientes ejercicios propuestos. Muchas gracias por su atención, espero este video haya sido de su agrado.